Durante la ceremonia de su primer cumpleaños, el pequeño eligió sin dudar un par de esposas, y dejó helados a todos los presentes, porque casi todos ahí eran presos condenados. Para romper el silencio incómodo, decidieron tomarse una foto de cumpleaños con él, pero justo al terminar la foto, el director del penal irrumpió de pronto. En prisión no se permiten fiestas sin autorización, y todos fueron sacados para esperar sanción. La madre del niño se adelantó a suplicar, y explicó, solo quería celebrar el primer año de su hijo, pero el director no mostró compasión alguna, y rompió en pedazos la foto recién tomada. Sus palabras lo dejaron sin reacción, y también le removieron la culpa por dentro, porque fue su crimen el que lo llevó tras las rejas. Y por su culpa su hijo vive dentro de una celda. Hace 1 año y medio, Se-Nui fue golpeada brutalmente por su esposo, estando embarazada. Al defenderse, perdió el control por un instante y terminó provocando su muerte accidental. Después, fue condenada a 10 años de prisión y dio a luz a su hijo tras ser encarcelada. Según la ley coreana, si una mujer da a luz en prisión, puede criar a su bebé con ella por 1 año y medio. Durante ese tiempo, su hijo Minju se volvió la alegría de la prisión. No solo los internos lo adoraban, incluso el director, durante sus rondas, lo alzaba sonriente en sus brazos. Se-Nui también empezó a hacer amistades en prisión, como un joven guardia de apellido Kon, y sus compañeras de celda. Aunque la vida ahí era estricta, tener a su hijo a su lado le hacía sentir que aún había calidez en su mundo. Ese día llegó una nueva interna al cuarto de Se-Nui. Apenas entró, se sentó como si fuera su casa. Las compañeras decidieron ponerla a prueba. ¿Ese bebé en tu pecho es de verdad, o solo escondes algo raro debajo? Justo cuando estaban por agarrarse a golpes, Minju se acercó con ternura. Quería abrazar a la nueva, que le parecía linda, pero ella lo empujó con brusquedad. Y cuando Se-Nui la enfrentó, fue aún más grosera. ¿Tú qué te crees? Se-Nui, al escucharla, no se contuvo, y acabaron jalándose el cabello en el suelo. Después del altercado, las encerraron en aislamiento por 1 día. Pero esa misma noche, en la celda, la recién llegada comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Se movía desesperada, fuera de sí, y gritaba que ya no quería seguir viviendo. Cuando terminó el día en aislamiento, Se-Nui supo por Kon-Yu-Jin la historia de la recién llegada. Su nombre era Yu-Mei. Desde pequeña había sido maltratada por su padrastro, incluso ya en la universidad. Él intentó abusar de ella. Ella se resistió con todas sus fuerzas, y en medio del pánico, lo mató con una barra de metal. Su madre llegó justo en ese momento, pero en vez de apoyarla, le reclamó entre lágrimas, por haber matado al pilar de la casa. Al conocer el pasado de Yu-Mei, Se-Nui decidió dejar atrás lo sucedido. Unos días después, Yu-Mei regresó de la enfermería, y sus compañeras ya sabían toda la verdad. Nadie volvió a molestarla, todas respetaban su dolor. Y sí, parecía que de verdad les caía bien la chica bonita. Minju volvió a acercarse a Yu-Mei, y la abrazó con todo su cariño. Esta vez, Yu-Mei no lo rechazó. Ese día hubo un evento cultural en la prisión. La función fue de un coro femenino. Las voces armoniosas del grupo conmovieron a todos. Se-Nui no pudo contener las lágrimas, pensando que pronto tendría que separarse de Minju. Y fue entonces cuando decidió regalarle a su hijo un concierto propio antes de despedirse. Al terminar el acto, fue a hablar con el director, y con firmeza, le propuso formar un coro con internas de su pabellón. El director no lo tomó como una locura. Al contrario, aceptó de inmediato. Incluso prometió algo más. Si lograban hacer una presentación completa, Se-Nui y Minju ganarían un día especial juntos. Y así comenzó todo. Se-Nui consiguió el permiso para formar un coro, pero el coro necesitaba una directora, y su primera opción fue Benyu Nainai, su compañera de celda. Benyu Nainai había sido maestra de música. Con ella al frente, el coro tendría un futuro prometedor, pero Se-Nui no se esperaba que Benyu Nainai la rechazara de inmediato. En el fondo de su corazón, la música solo le traía recuerdos dolorosos. De joven, había sido profesora de piano, y una alumna solía venir seguido a su casa a tomar clases con ella. Pero un día, al volver inesperadamente, descubrió algo devastador. Su esposo estaba con esa alumna en la cama. Tomó a sus hijos y les tapó los oídos, intentando que no escucharan los sonidos vergonzosos de adentro. Al final, no pudo soportar la traición de su esposo y su alumna. Fuera de sí, Benyu atropelló a 2 personas y las mató. En ese entonces, Corea había abolido la pena de muerte, así que su condena fue conmutada por cadena perpetua. Desde aquel día, la hija de Benyu no volvió a perdonarlo. Lo culpaba por destruir a su familia, por dejar a 2 niños sin padres desde pequeños. Cada vez que su hermano la traía de visita, ella lo miraba con los ojos llenos de frialdad, y cada vez que él llamaba por teléfono, ella se negaba a contestarle. La distancia con su propia hija lo marcó profundamente. En el fondo, sabía que ya la había perdido, pero tras tantos años en prisión,
Empezó a ver a las chicas jóvenes como hijas que la vida le devolvía, y tras muchas súplicas de Senui, Benyu Nainai aceptó finalmente. Desde entonces, el plan de Senui tomó forma real, y Benyu Nainai asumió el rol de directora del coro. Ella ayudó a seleccionar a las integrantes del coro. Muchas querían participar, pero la mayoría no sabía cantar. Así que bajaron los requisitos poco a poco, y finalmente formaron un grupo inicial. Pero durante los ensayos surgió un nuevo problema. Ninguna era cantante profesional. Necesitaban una soprano que guiara a las demás. Y justo ahí, Senui recordó algo. Yumei había estudiado en una universidad de música. Una vez, pasando cerca del aislamiento, la escuchó cantando sola desde dentro. Su voz era clara y poderosa. Sin duda, era la mejor opción como soprano. Senui le contó todo a Benyu Nainai, y le pidió que convenciera a Yumei de unirse al coro. Al día siguiente, Benyu Nainai fue a buscarla, pero apenas le hizo la propuesta, Yumei la rechazó con frialdad. Tal vez soy muy egoísta, Nainai. Pisé algo. La frialdad de Yumei no era parte de su esencia, simplemente no sabía cómo relacionarse con los demás. Había crecido en un ambiente roto desde pequeña, y solo sabía protegerse con dureza y silencio. Su madre solía venir a visitarla a la cárcel, pero ella siempre se negaba a verla. Sabía que su madre cargaba con culpa, pero no podía convencerse de perdonarla. Hasta que un día, mientras limpiaba, la vio a través de la ventana. Su madre, delgada, con la mirada caída, caminaba lentamente. En ese instante, Yumei entendió que su madre también vivía atrapada en el dolor. Después, animada por Kon Yujin, Yumei fue a buscar a Benyu Nainai, y le pidió perdón con sinceridad. Benyu Nainai no la regañó, solo la miró con compasión. La trató como si fuera su propia hija. Benyu Nainai habló con dulzura a Yumei. Sé que estás cansada y dolida. Yo también llevo mis propias heridas. Pero ya que la vida fue así, ¿por qué no intentar vivir lo que queda? Con una sonrisa. Esas palabras fueron para Yumei, pero también eran un consuelo para ella misma. Aunque su vida había estado llena de errores y dolor, al final, uno tiene que seguir adelante. Yumei aceptó unirse al coro, y comenzó a cantar con el alma. El proyecto de Senui por fin tomó forma. Se entregó por completo a organizar todo, mejorando la unión del grupo. Cada día reunía a todas para ensayar. Entre todas las del coro, Senui siempre fue la más dedicada. Hasta se atrevió a pedirle ayuda directamente a Yumei. Le pidió a Yumei que le enseñara a proyectar bien la voz, y empezó a seguir sus técnicas de pronunciación. Practicaba a diario con todas sus fuerzas. Con el paso de los días y la constancia, se convirtió en la mejor voz amateur del grupo. Bajo el liderazgo de él y Yumei, el coro comenzó a sonar como uno profesional. Esa noche, ya muy tarde, Minju de repente tuvo una fiebre muy alta. Senui quiso llevarlo él mismo al hospital. Kon Yujin, con buena voluntad, le dio permiso, pero según las normas, debía ir esposado. Así fue como lo escoltaron al hospital. La gente, al ver las esposas, empezó a mirarlo con desconfianza. El médico le puso una inyección a Minju, y le dijo a Senui que era solo un resfriado común. Mientras lo cuidaba, las esposas le impedían moverse con libertad. Al ver esa escena, Kon Yujin volvió a tomar una decisión llena de bondad. Esa noche, Senui se quedó toda la velada al lado de Minju, pasaba los dedos por el lunar de su manita, y sentía el calor que le daba fuerza y consuelo. Pronto tendría que separarse de Minju, así que cada segundo junto a él era un tesoro. 6 meses después, el coro tuvo por fin su primera presentación. El director de la prisión invitó al secretario de justicia. El auditorio estaba lleno, y con cada movimiento de la batuta de Benyu Nainai, las voces dulces y alegres llenaron todo el lugar. La melodía hablaba de felicidad, pero también de esperanza por un nuevo comienzo. Terminaron entre aplausos sinceros, y al final del espectáculo, Senui vio lo que más deseaba, la sonrisa de Minju. Después, el secretario elogió al director, y añadió, el coro tendría permiso para seguir existiendo dentro de la prisión. Después, a Senui se le concedió un día especial fuera del penal, pero ese mismo día se fijó la fecha de adopción de Minju. La adopción y la salida especial coincidían. Un día antes de salir, Senui le hizo una petición difícil a Kon Yujin. Le pidió que no le dijeran a Minju que él existía, ni que supiera nada sobre la adopción, porque era un asesino convicto, y lo único que quería era que Minju creciera como un niño normal. El día que salió de prisión, se quitó el uniforme y vistió ropa común, llevó a Minju al centro de adopción, y luego, le pidió a los encargados que entregaran un álbum a los nuevos padres. Las fotos habían sido tomadas por Kon Yujin, y en ellas quedaba retratado el crecimiento de Minju durante ese año y medio. Después, caminó hasta quedar frente a Minju, y se despidió de él a través del vidrio. Al terminar la despedida, siguió a Kon Yujin para irse, pero justo al llegar a la puerta principal, se detuvo, y sin pensarlo, dio media vuelta y echó a correr. Cuando regresó corriendo, vio que ya tenían a Minju en brazos, y que lloraba desconsolado en los brazos de su nueva madre. Desde fuera, él también rompió en llanto. En ese instante supo que los años por venir serían una larga espera, lejos de Minju.
Al regresar a prisión, se volvió una sombra de sí mismo, sin ánimos. Sentía que algo le faltaba en el pecho, y ese vacío lo hacía sufrir cada día. Era como un niño que había perdido lo más querido. Benny Nai Nai intentaba consolarlo como una madre. Yo también pasé por momentos en que quise huir de todo. Cuando quise salir de casa, cuando pensé que ya no podía más. Línea incompleta, omitida. Después de eso, Sen-Hui empezó a intentar salir del duelo por haber perdido a su hijo. Cada día iba a los ensayos del coro, y dejaba que la música disipara la oscuridad de su corazón. El canto coral se volvió la pasión compartida entre reclusos, y poco a poco, el lazo que los unía. Con el tiempo, se volvieron una familia, y entre despedidas silenciosas, fueron viendo cómo sus compañeros salían en libertad, uno a uno. Así pasaron 4 años, y ahora, el coro era excelente, incluso había sido mencionado por la prensa y apareció en revistas. En vísperas de Navidad, Kon Yu-jin trajo una noticia maravillosa. Habían sido invitados a presentarse en el teatro de Seúl, y lo mejor, podrían invitar a sus familias a verlos. Y además, una vez terminada la función, también les darían 1 hora para reencontrarse con sus familias. La mayoría del coro estaba feliz con la noticia. Se preparaban con entusiasmo para ese esperado momento, pero no todos compartían esa emoción. Para algunos, esa hora con sus seres queridos era más bien un dilema. Benny Nai Nai pensó en llamar a su hija, pero el miedo al rechazo la hizo colgar antes de marcar. Yumei no quiso invitar a su madre. Todavía no había podido perdonarla. Y Sen-Hui tampoco mandó ninguna invitación. Tenía miedo. Miedo de que Min-yu descubriera que su madre fue una asesina. Kon Yu-jin vio toda esa tristeza contenida, y decidió actuar sin decirles nada. Primero, invitó a la madre de Yu-mei por su cuenta. Luego contactó a los padres adoptivos de Min-yu. Y también fue a buscar a la hija de Ben-yu, pero recibió un rotundo no por respuesta. Aún así, Kon Yu-jin no se dio por vencido. Al final, Kon Yu-jin dejó el boleto en la rendija de la puerta. Unos días después, el coro fue escoltado por los guardias hasta el teatro de Seúl, pero justo cuando se preparaban en los camerinos, la policía irrumpió abruptamente para controlar la situación. Acababa de ocurrir un robo en el teatro. Una dama de alta sociedad había perdido su anillo en el baño. La verdad era que la mujer lo había dejado caer sin darse cuenta, pero como los internos tenían antecedentes, enseguida se convirtieron en los principales sospechosos. Los obligaron a ponerse en fila con las manos en la cabeza, y les ordenaron quitarse la ropa para ser inspeccionados. Sen-Hui intentó defenderse y explicar, pero fue empujada al suelo con fuerza. Por culpa de este incidente, los organizadores quisieron cancelar su presentación. Al enterarse, el director del penal estalló de furia, y ordenó al jefe de seguridad que fuera a negociar. Luego él mismo corrió hasta los camerinos. Al ver a las internas arrodilladas y desnudas en fila, el director eligió creer en las mujeres de su prisión. Ese nombre no era con el que me retabas a practicar inglés. Quien dijo que quería casarse con el jefe del inframundo, con el que vencía en batallas puras. Cuando dije yo eso, ni loca quiero acabar en tu estómago. Deberías advertirle a la tuya. Aún hay más. Aún queda más por decir. ¿Y tú quién diablos eres? Después de ese episodio humillante, por fin se pusieron los uniformes blancos del espectáculo, y una por una, subieron al escenario para cantar. Entre el público, estaban sus seres queridos. La música empezó a sonar, y ellas comenzaron a cantar la canción que tanto habían ensayado. Cantaban con todo el corazón, pero mientras lo hacían, sus ojos se llenaban de lágrimas. Con la música, expresaban su arrepentimiento, y también su gratitud por tener a sus familias presentes.